Nomás que vamos a verlo un poquito más profundo. Estamos en el libro de Bemidbar, capítulo 26, verso 1 en adelante. Sí, perdón, así es. 56. Sí. Muy bien, vamos a invocar las bendiciones de la Torá para obtener nuestra porción. Y decimos, bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos saliendo del tema de el daño que le hizo Balac a Israel, ¿se acuerdan? Y que se vino una plaga tremenda y afectó a todos aquellos que se involucraron con Baal Peor. ¿Y cuál fue la situación que los llevó a postrarse, que los llevó a rendir culto a una deidad ajena, falsa, demoníaca y de lo más sucio y desagradable? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que hablamos acerca del culto de Baal Peor, que era algo horrible. No quiero repetir porque es algo desagradable. Pero la puerta de entrada fue la sexualidad, ¿se acuerdan? El tema de la sexualidad. Entonces, ¿cómo a través de la sexualidad el hombre se corrompe? A través de la sexualidad, cómo el hombre desciende de la presencia del Eterno y pues prácticamente va a dar al piso. Una de las consecuencias de esa irresponsabilidad fue precisamente una plaga que vino a afligir a Israel. No solamente a los que se involucraron con las mujeres moabitas, sino también pues seres inocentes que les llegó la plaga porque hubo personas dentro del pueblo de Israel, varones, que pues lamentablemente se vincularon con mujeres impías. Y ya viene toda la historia. No aparece la publicación, manito. ¿Se cortó? Ok. Bueno. Fíjense que una de las cosas que pudimos aprender sobre Pinjas, el carácter para levantarse contra algo que estaba mal, contra una situación que estaba equivocada y que eventualmente vendría a empeorar. Por lo tanto, él, al entender que tenía que hacerse algo, se levanta con fuerza y acaba con el problema y la plaga se va. ¿Sí? Y el Eterno habla con Pinjas y le dice, mira, el sacerdocio, pues tú estabas fuera del sacerdocio, pero debido a que actuaste con celo por mí, por mi nombre y por mis cosas, y además tu actuar fue algo congruente con un Cohen Gadol, te voy a dar el sacerdocio a ti también. Es decir, eres aceptado para que hagas servicio al Creador. Y además, no solamente a ti, sino a tu descendencia. Fíjense bien, te bendigo a ti y bendigo a tu descendencia detrás de ti, perpetuamente. 3 situaciones. O sea, te bendigo a ti, te doy el sacerdocio, te ingreso el sacerdocio, ingreso a tu descendencia después de ti y eternamente, eternamente. Entonces, estamos viendo cómo el Eterno concede bendición, pero la bendición también es transferible a las siguientes generaciones.
Y es ahí donde nos vamos a centrar. Pregunto, ¿los descendientes de Pinhas tenían derecho a la boda, al servicio al Creador? No, pero después de su acto de celo por el Eterno, sí. Es decir, había derechos que no eran para él. Ojo con esto. Había derechos que no eran para él. Sin embargo, él los trajo para sí. Los trajo para sí. Pero ese gran privilegio que el Eterno le dio venía emparejado con un montonal de obligaciones. ¿Por qué? Porque la obligación o el nivel de obligación para el servicio del Eterno es mucho, mucho mayor, a tal grado que los mandamientos para los levitas tienen tres niveles. Los mandamientos para el Cohen Gadol, los mandamientos para el levita y los mandamientos para las gentes normales. Entonces, para los levitas y para el Cohen Gadol, para los levitas, mandamientos específicos para ellos más los de la gente. Para el Cohen Gadol, los mandamientos para él, los mandamientos de los levitas y los mandamientos generales para toda la comuna. Entonces, era una responsabilidad enorme y decíamos que de él salieron muchos Kohanim Gedolim, muchos sacerdotes mayores salieron de él. Entonces el Eterno le dice, bueno, te voy a dar el derecho, un derecho que no tenías, que no te correspondía, pero que te comportaste como alguien que tiene derecho a ello, te los asigno a ti. Porque, ojo, porque los que tienen el derecho no cumplieron con su obligación. No les quitó a ellos, sino que el Eterno hizo ahí un espacio y metió a Pinhas y a toda su descendencia. Bendito el Eterno. Ahora, vamos a regresarnos con Shem, hijo de Noah. Está claro que Shem era el Cohen Gadol, ¿sí? O el sacerdote del Eterno en Salem, ¿se acuerdan? Entonces, él ostentaba la yeshiva más importante de la región, era un gran maestro de Torah y era un gran sacerdote que hacía altar al Dios de su padre, al Dios de Noah. Entonces, cuando conoce a Abraham, porque no se conocían, sino hasta en ese momento en el que Abraham va a Salem, que en el futuro esa ciudad se llamaría Jerusalén, Salem, por ahí viene. En el futuro se convertiría en la capital de Israel. Entonces, cuando se conocen Abraham y Sem, pues venían de la misma línea, ¿sí? Lo primero que hace Sem, ¿se acuerdan? No hace mucho que lo acabamos de ver. ¿Qué fue lo que hizo él? No, antes. ¿Mande? Lo bendijo. Así es. Tan pronto lo vio y le dijo, bendito el Eterno que te trajo. Y después dijo, no, bendito eres. Y después, bendito el Eterno que te trajo. En ese momento, ya una vez que terminaron de charlar, que lo bendijo Sem, que le impuso manos, que recibió el diezmo de todo. Ojo con esto. El Eterno habla con Sem y le retira el sacerdocio. Le retira el sacerdocio, ¿por qué? Porque bendijo primero a Abraham antes que a Hashem. Le quitó un derecho, no le quitó la yeshiva, pero sí le quitó que su descendencia fueran sacerdotes. A él lo dejó hasta su muerte, pero a su descendencia no heredaría el sacerdocio de Sem. Le quitó el derecho a su descendencia y a él se lo dejó por un error de cálculo, por un error muy importante. Porque el sacerdote primero bendice a Hashem
en todo. ¿Cuál es nuestra frase favorita? Baruch Hashem. Oye, pastor, fíjate que me pasó Baruch Hashem. Qué bueno que te fue bien. O sea, hay un orden, hay una lógica, hay una estructura para impartir la bendición. El Eterno es muy celoso de sus cosas. Pues bien, de la misma manera que el Eterno le quitó sacerdocio a la descendencia de Sem, con ese poder y con esa autoridad, también le da sacerdocio a Pinjas, pero no se los quitó a los levitas. No, ¿por qué? Porque el Eterno juró que el levirato sostendría el sacerdocio eternamente. Y eventualmente viene ¿quién? Machía. ¿Y qué dice el Rab Shaul acerca de él? Que se le dio el sacerdocio eterno a Machía. ¿Sí? ¿A través de qué? Así es, por la línea sacerdotal. Estamos hablando de transferencia de rango, de autoridad sacerdotal. O sea, a mi hijo se lo voy a dar el derecho que le quité a la descendencia de Sem es tuyo y se lo da a Machía. ¿Ya vamos entendiendo bien esto? Ok, Pinjas no tenía derechos, se lo asignaron. ¿Por qué? Porque se comportó como un celoso Cohen Gadol, porque el Cohen Gadol de ahí no actuó como tenía que ser, como debía de ser. Baruch Hashem que no les quitó el sacerdocio, pero Pinjas al actuar heroicamente le dio el Eterno. Ojo, entonces, te doy el sacerdocio, se lo doy a tu descendencia después de ti, y es por la eternidad. Baruch Hashem. Entonces, hablamos de que los derechos son transferibles a lo largo de las generaciones. Pero hay que entender esto porque si no, nos quedaríamos como los evangélicos. Los evangélicos piensan que todo es puro derecho. Y tengo derecho a, y arrebato, y profetizo, y bla, no, los derechos se adquieren por méritos, lo vimos en Shabbat. Pero los derechos asignados también traen consigo obligaciones. Entonces no podemos aspirar a un derecho sin tener la obligación, porque por medio de la obligación cumplida generamos el mérito. Y el mérito nos da la carta para ir ante Hashem y decirle, Abba, me podrías conceder, me podrías dar, serías tú generoso con tu siervo, concederías a tu siervo, ¿sí? Entendiendo bien que no podemos exigirle nada. Nuestra postura debe de ser una postura humilde, simple y a ver si quiere. Obviamente en Shabbat hablamos de que tenemos un Dios legal, tenemos un Dios de leyes. El Eterno va a responder a lo que Él mismo se ha asignado como obligación que tiene para con nosotros como Dios. Porque nos da el sol, nos da la lluvia, ¿sí? Vamos a decir que es una responsabilidad que Él tiene de manejar las cosas en el universo para que se genere el bien. Y quiero leerte, porque después de esta situación, ya una vez que el Eterno habla con Pinjas, eventualmente habla con Moshe y con Eliezer, y les dice, ¿sabes qué? Ya están en la mera línea para pasar a Canaán. Aquí está el río Jardén y ahí está Jericó. Lo menciona, ahí está Jericó, la primera ciudad amurallada a la cual Israel se iba a enfrentar, a una de las primeras potencias dentro de Canaán. Entonces dice el Eterno, allá está Canaán, pero vamos a ver, vas a hacer un censo, otro censo, vas a hacer un censo y vas a contar de los que quedaron después de la plaga.
y a cada uno según su tribu. Y a cada tribu le vas a repartir sus tierras conforme al número de sus integrantes. Es decir, a mayor cantidad de familiares dentro de una familia, mayor extensión de tierra habría. ¿Ok? Y dice así, el Eterno deseaba que fueran contados Israel, no porque no supiera que cuánto sabía, porque el Eterno sabía desde luego. Y yo les diría, es tan buen contador Hashem que Él sabe la cantidad de tus cabellos. ¿Cuántos tienes? Mira, porque a vosotros os tengo contados, cada cabello de ustedes, como a ustedes mismos los tengo contados. Sé cuántos son, quiénes son y cómo son. Fíjate, te lo vuelvo a leer. Sé cuántos son, quiénes son y cómo son. ¿Dónde están y cómo están? Entonces, ¿qué es lo que quería Hashem con el conteo? Vamos a ponernos en el lugar de todo Israel en ese momento en el que la plaga se detiene y que todo fue gracias a Pinjas. ¿Cuál sería una reacción colectiva natural ante una suspensión de una probable muerte? Me regreso un poquito antes. Acuérdense que había serpientes y escorpiones picoteando a muchos en Israel y muchos murieron. Y cuando paró la situación y se sanaban cuando veían a la serpiente de bronce, cuando ya eso terminó, ¿cómo creen que se sintieron los que sobrevivieron a todo eso? Me voy más para atrás. Cuando cruzaron el mar de Suf y que vieron cómo el mar se cerraba y hundía a los egipcios y voltearon y dijeron, no morimos, no nos alcanzaron. En estos tres eventos, hay más, pero son los más significativos. ¿Cómo se sintieron ellos? O sea, hay que ponernos en el lugar de ellos. Pudimos haber muerto. Pudimos, si esto nos separa, pudimos haber muerto. Pero entonces la conducta sería que agradecido. Pero cuando la mente está turbada por las condiciones que prevalecen, lo que menos hacen es agradecer. Exacto. Voltean y dicen, ¿cuántos murieron? La gente está enfocada en los que murieron. Sí, exactamente, los que murieron por la plaga. Y dicen, no me tocó. Ahora sí, tenemos que reflexionar. La vida real, acá. 2019, 20, el COVID. ¿Cómo estaba el mundo? Estaba colapsado socialmente hablando. Miedo por aquí, miedo por allá, y estoy el otro, y tatas. Y bueno, al día de hoy sacamos un buen balance acerca de cómo ha evolucionado eso. Y mi opinión personal es que el miedo se llevó más gente que el virus. Ese bombardeo de información y manipulación de la información, de los números, la estadística. ¿Se acuerdan cómo ponían los cuerpos en las banquetas envueltos como mome? Eso nunca existió. Eso no fue real. Y la gente se paniqueaba bien feo. Entonces, obviamente, fue tanta la tensión que había, que muchos, ojo con esto, que no iban a morir, murieron por el miedo y el temor. Ahora, ese bicho ahí anda. Ese bicho ahí anda como si nada. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Que no estaban hablando que el Omicron y que la variante es peor? Bueno,
Es verdad, los científicos tienen la razón. Los virus estos han mutado y se vienen cada vez peor y son más violentos. Pero ¿por qué no matan tanta gente como en el 2020-21? ¿Por qué? Porque no está el factor miedo. Quita el factor miedo en aquel entonces y el virus sí se hubiera llevado a algunas personas, pero no como se llevó. Bueno, ya terminó. Ya terminó la amenaza para todos nosotros. Ok, los que sobrevivimos, los que estamos, volteamos y decimos, pues sí, a mí me pegó, pero no tanto. Y a mí me pegó 3 veces, pero leve, y cada vez fue menos, y cada vez fue menos. Y hoy me pega y ni cuenta me doy ya. O sea, ya estoy bien curtido. Bueno, Baruch Hashem. Pero volteamos atrás y decimos, murió gente que yo conocí. Murió gente que yo aprecié. Murió gente con la cual yo trabajé. Murió gente que estuvo aquí en la congregación, que vinieron y nos visitaron y ya no regresaron, se murieron. No porque no hayan regresado. Pero decimos todos, de esta congregación nadie murió. O sea, yo puedo decir como pastor que de las ovejas que pertenecen a esta asamblea, nadie murió. Y a lo mejor soy el único pastor que puede decir eso. Nadie murió. Entonces, ¿qué decimos todos? Baruch Hashem. Gracias. Pero volteemos hacia atrás. Cuando estábamos en la situación, ¿cómo estábamos? ¿Se acuerdan lo que yo les decía en el púlpito? No tengan miedo y no sean esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Cuántas veces suspendimos servicios? Ninguna. Nomás una cuando no, creo que yo andaba enfermillo. Sí, que fue la única que y transmitimos. Ni siquiera paré, como quiera transmitimos. Fue 1 o 2, ¿verdad? Por ahí. Pero si nos prestamos a eso, no hacemos nada. Entonces, yo sabía lo que les estaba diciendo. Ahora, volteamos atrás y decimos, toda esa gente que se fue, toda esa gente que murió, y yo sigo vivo y yo estoy aquí, eso significa que sigo con el derecho de vivir porque el Eterno me lo ha otorgado y a todos ustedes. ¿Me explico? Nuestros hijos viven, nuestros hijos han prevalecido. ¿Por qué? Porque tienen el derecho a vivir, porque el Eterno así lo ha decretado. Es decir, estamos, ojo con esto, estamos contados entre los que vivimos, no entre los que murieron. Hay un censo. Se ha hecho un censo para nosotros, ahora con el tema del COVID. Y estamos contados entre los que vivimos. Y las autoridades se encargan de contar a los que murieron. La Torah hace lo mismo. ¿Cuántos varones murieron en esta situación? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos sobrevivieron? Pues hagan la resta y ya. ¿Dónde estamos contados? ¿Entre los que vivimos o entre los que están muertos en vida? Porque hay muchos muertos viviendo. ¿Cuál es la razón del conteo en esta ocasión? No es contar la cantidad de muertos, no es relevante, sino contar a los vivos, los que han sobrevivido, los que se han sobrepuesto, los que siguen de pie, los que están al frente, los que están arriba, los que están luchando, los que sobreviven a sus batallas, los que se sobreponen a la tentación, los que se fortalecen día a día, los que avanzan ante los problemas, los que no se detienen. Ahí tenemos que nosotros estar contados. El día que te debilites y te canses y digas, no puedo más, en ese momento ya no eres contado entre los fuertes.
El día que dejes de estudiar ya no eres contado entre los justos, entre los que prenden la menorá en su casa. El día que dejes de orar, ya no serás contado entre los que conversan a la mesa con Hashem. Y hay mucha gente que se siente tan segura que dice, no, hoy no voy a orar, hoy no voy a estudiar, hoy mi porción de Torah, bueno, ahí mañana me pongo al corriente. Se sienten tan seguros. Bueno, ¿se acuerdan la progresión? ¿Cómo va avanzando ese mal? Bueno, primero me dejo de congregar, luego dejo de estudiar, luego dejo de orar y luego dejo de obedecer. Y después viene la muerte en vida, viene la calamidad, viene el problema. Entonces esos ya no son contados entre la congregación. Ahora ellos son contados entre los que sufren, entre los que lloran. ¿Por qué? Por la misma decisión que ellos tomaron. De alejarse del redil, de alejarse de sus estudios, de alejarse de su oración, de alejarse de su comunión con Hashem. Conteos. ¿Se fijan cómo cobra otra relevancia la palabra Et Rosh? O sea, levanten la cabeza los que están vivos, porque los que me interesan son los vivos, porque los que están vivos son los que les voy a repartir la tierra. Los que sobrevivieron son los que les voy a dar herencia, porque eso es lo que sigue. Qué casualidad que los que vivieron y sobrevivieron, se repusieron y vencieron la tentación de la inmoralidad, inmediatamente viene el reparto de tierras. ¿Para qué es la tierra? Para enraizarse, para fincar, para crecer, para hacer que las familias moren y crezcan. ¿Quiénes son los que viven? ¿Quiénes son los que viven? Y dirán ustedes al viviente, tú estarás en paz, tu casa estará en paz y todo lo que posees estará en paz. Eso no se le puede decir a un muerto. ¿A quién se le dice esto? Al viviente. Bueno, ¿y quién es el viviente? El que se sienta a la mesa, el que prende las luces del Shabbat, el que prende la luz de Abdalá, el que tiene mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es vida. Porque el que escucha crece en emuná. Porque el que lee y estudia crece en justicia. Porque el que hace lo que ha estudiado, lo que sus ojos han metido a su cerebro, a su mente, haciendo crecer sabiduría, conocimiento y entendimiento, gana derechos por méritos. Esos son los que viven. Y ellos adquieren herencia. A ver, ya entramos a otro concepto. Estamos hablando primero de tener los méritos para adquirir derechos. ¿Lo entendemos? Ok, pero resulta que yo tengo un papá. Yo tuve un abuelo. Y yo tuve un bisabuelo. Y tuve un tatarabuelo. Y ahí se va. Que ellos en su momento hicieron algo bien. Y tuvieron un derecho. Pero ese derecho, ojo con eso, es transferible. A lo largo de las generaciones, me regreso a Pinhas. Te daré el sacerdocio a ti y a tus hijos después de ti por la eternidad. Los derechos se transfieren. Entonces, ya no estamos hablando solamente de tierra, o de casas, o de ranchos, o de vacas.
Estamos hablando de herencia sacerdotal. Estamos hablando de herencia de derechos, de lo que hicieron bien nuestros ancestros. ¿Qué harían bien? ¿Quién sabe? Pero quiero decirte algo. Los derechos se transfieren. Y ojo con esto. Hay derechos a los cuales nuestros ancestros accedieron y tuvieron y fueron y lograron. Los gozaron, pues. Pero hubo oraciones de ellos. Ojo con esto. Hubo oraciones de ellos. Hubo actos buenos de ellos que no alcanzaron ellos a adquirir el beneficio de ello. No lo gozaron, pues. Ahí andan gravitando. Están gravitando esas cosas. Ahí andan en el mundo espiritual. Y son derechos que no nos fueron transferidos, pero son derechos que por ser tú nieto, bisnieto, tataranieto o hijo, te pertenecen a ti. Te pertenecen a ti. O sea, te lo estoy diciendo en serio. Entonces no sé qué estés planeando, qué estés pensando ahorita. Pero es muy importante que entiendas que los derechos se transfieren. Y si no te fueron transferidos, son adquiridos. Te los pueden dar. Te los pueden dar. ¿Cómo ven? Ahora, la transferencia de derechos y la herencia, dos conceptos. Los derechos que tú tienes los puedes transferir a tus hijos por lo bueno que hiciste, por el esfuerzo que hiciste por agradar a Hashem. Y la herencia que tú tienes también se las puedes transferir y dar a ellos. Y hay cosas, todos nosotros nos vamos a ir de este mundo sin lograr materializar muchas cosas que nuestras oraciones pidieron. ¿Por qué? Porque si yo oro y mañana me voy, pues ya no lo alcancé. Pero si yo pido creyendo que ya es, ya es. Entonces ya está en el mundo invisible. Entonces, ¿quién se va a quedar con eso? Yo ya no lo alcancé, mi descendencia. Pero yo tengo que decirle a mi descendencia que los derechos que yo les dejé tienen que traerlos. ¿Sí? Por los méritos de nuestros ancestros, por los méritos de mi padre, por los méritos de mi madre. Lo bueno que hayan hecho, que yo no sé, que yo desconozco, y todo lo que tú no le diste y le correspondía y no llegó, mándamelo a mí. ¿Cuánto va a llegar? Cuán numerosas hayan sido sus acciones buenas, son también numerosos sus derechos y por lo tanto esa herencia te corresponde a ti. Bemidbar 26:54. A las tribus más numerosas aumentará su patrimonio y a las menos numerosas les reducirás el patrimonio. Ahí te va, pon atención. Tribus numerosas no necesariamente habla de la cantidad de personas, sino de la cantidad de actos de bondad, de actos meritorios. El que tenga más actos meritorios, más patrimonio. Pero al que tenga menos, le reducirás el patrimonio. Bereshit 26:54. No te estoy inventando nada. Ahora sí vas a entender lo que dijo Mashiach. El que más tiene, más se le dará. Pero el que menos tiene, más se le quitará. Ahí lo tienes. Dale un aplauso al Creador.
¿Sí lo entendimos? Bueno, había un grupo de mujercitas. Ellas estaban desconsoladas porque su padre había muerto en la plaga. No murió por la plaga en sí, sino que la plaga fue la situación que se lo llevó, pero no porque haya sido inmoral. Las jovencitas dijeron, él murió por su propio mal, o sea, no por lo que pasó con las moabitas, ¿ok? Y ellas van con Moshe y le dicen, oye Moshe, tenemos un problema. Sí, nosotras las mujeres no heredamos, sino los varones. Es decir, no tienen el derecho. Pero pues no tenemos hermano y mi padre no tuvo hijos, es decir, varones, que son a los que se les heredan, no a las mujeres. Entonces, pues venimos contigo para que nos des la parte que nos corresponde a nosotros. Fíjate bien, venimos contigo para que nos des la parte que le correspondía a mi padre, nos las des a nosotras, porque no tenemos hermano. Ah, dice Moshe, ¿sabes qué? Espérenme tantito, porque no tengo ese dato, dijo aquel. Y pues que se va con Hashem, y Hashem, necesito ayuda porque no sé cómo resolver este asunto. Ellas no tienen derecho a la repartición de la tierra de Canaán. Pero, pero, pues me están reclamando porque tú no diste varón. Y dice el Eterno algo muy interesante. Sí, ellas hablan con rectitud y verdad. Asígnales lo que le correspondía a su padre, asígnaselos a ellas. Entonces ya va y hacen un veredicto y le entregan también a ella su promesa de tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Hizo jurisprudencia. Un caso que la ley no lo contenía, se tuvo que esbozar y desarrollar para darle justicia a ellas. Y por mérito de ellas se abrió todo un versiculado para dejar claro que cuando no haya varón, bueno, pues entonces al varón de la primera línea de los familiares, por si el tío, ¿sí? A él se le van a entregar las tierras. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a aprender de esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Pinjas no tenía derecho al sacerdocio, pero ¿qué hizo el Eterno? Se lo otorgó. ¿Por qué? Porque él hizo méritos. Y acá estamos viendo otra situación. Ellas no tenían mérito porque no hicieron nada. Sin embargo, había un vacío legal. Si no hay varones en la familia, entonces se le tiene que entregar a la mujer. Y la mujer así no queda desprotegida. Entonces, ellas sentaron un precedente legal en la repartición de los bienes y los derechos. Y ese fue lo que el Eterno le valió. Ahora, ustedes preguntarán, pues qué fácil la respuesta. Era muy fácil resolver el problema. ¿Por qué no lo resolvió Moshe sin necesidad de consultar a Hashem? Porque Moshe dijo lo siguiente: si tienen alguna duda en la repartición de las tierras, pregúntenme a mí. En lugar de decir, iremos y preguntaremos a Hashem. Entonces, cuando viene la pregunta, le borró de la mente el Eterno la respuesta a Moshe. Y en realidad Moshe actuó correctamente, va ante el Señor, hacen jurisprudencia y dice, no, denle la tierra a estas damas. ¿Cómo ven? Ahora bien, si somos más fríos, no tenían derecho a tierras, sino que fueran tomadas por un varón de otra tribu y ya.
indirectamente tendrían ellas un patrimonio. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué nos quiere enseñar Hashem? Que muchas veces, dos cosas, que muchas veces nosotros a lo mejor por nuestra conducta, por lo que ustedes quieran, no tenemos derecho a ciertos privilegios, a ciertas bendiciones. Cuando tú vas ante el Eterno y le pides y le insistes y buscas la forma legal de pedir la bendición, Hashem te la va a dar, no te la va a negar, porque Hashem bendice y Él busca bendecir. Entonces, no podemos decir nosotros, es que no tengo derecho a. Sí, sí lo tienes. ¿Pero derecho a qué? Pues no sé, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Es como una persona que perteneció a la iglesia popular y que se divorció. Acorde a la estructura legal de esa fe, tengo entendido que ya no pueden ir a comulgar, ¿verdad? No pueden ir a comulgar porque no, están divorciados. Y luego si se casan, peor, ni siquiera pueden ir a congregarse. ¿Por qué? Porque están en pecado. Entonces no tienen derecho a. Entonces, acorde a la fe de ellos, acorde a la estructura de fe de ellos, no tienen derecho a. ¿Y qué es lo que hacen esas personas? Sufren, lloran, se angustian, ¿sí? Porque no pueden comulgar, porque no pueden ellos, como dicen, porque no pueden ellos compartir del cuerpo de Cristo, dicen ellos. ¿Y estará bien eso? ¿Será real eso? Es falso. Es falso. La Torah enseña otra cosa. Mashiach enseña otra cosa. ¿Ven cómo puede haber derechos donde no los hay? Y no necesariamente méritos. Entonces, ¿qué? Aquí viene la revelación. Entonces, ¿por qué si accedieron ellas a las tierras? Porque hay derechos que no solamente son por méritos, y ahí podemos hablar de las obligaciones y las responsabilidades, sino que hay derechos también por el solo hecho de ser. Por el solo hecho de ser hijas de un varón que tenía derecho a tierras, por el solo hecho de ser hijas, miembros de la congregación de Israel tenían derecho a patrimonio. Entonces ya encontramos dos fuentes de derecho: por mérito y responsabilidad, y la otra es por el solo hecho de ser. A esto le llamamos los derechos inherentes del ser humano. Acá en lo secular se habla de los derechos humanos, pues. Derechos humanos. Ejemplos: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda, bla, 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 bla. Bueno, el Eterno también tiene derechos inherentes a su pueblo por el solo hecho de ser miembro de su pueblo, miembro de su congregación. Hay derechos. ¿Y si le damos un aplauso al Creador? ¿Cómo ves? ¿Qué derechos tendrás por el solo hecho de ser? Obviamente hay mucha gente que dice, bueno, entonces no necesito tener mandamientos para. No, no, espérame, es que esos derechos no te dan todo. Te dan incentivos y te dan ciertas cositas. Pero hay gente tramposa que quiere el beneficio sin esfuerzo. Quiere el beneficio sin la obligación. Y quieren el beneficio por el solo hecho de ser 64, 68 y más. Ya tengo 68, tengo derecho a la pensión que da el gobierno. Bueno, ¿es por mérito?
o por ser? Pues en este caso por ser y tener, ¿verdad? Ser una persona de avanzada edad y tener la edad que establece el programa para acceder a la pensión. Entonces no necesita méritos. No necesitó trabajar tantos años para acceder a una pensión. Entonces ahí está. Entonces tiene derecho por el solo hecho de ser. Bueno, eso emana también en la Torá. Y es así como podemos explicar cómo hasta los malos el Eterno hace bondad con ellos. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser creación de Hashem. Por eso hay cosas que no nos merecemos, pero las tenemos. El evangélico dice, por misericordia de Hashem. No, Señor, no es por misericordia de Hashem. Las cosas son muy cuadradas en el reino. Hay cosas que ninguno de nosotros merecemos y las tenemos. Y las tenemos por el solo hecho de ser creación, la máxima creación del Eterno. ¿Ya lo entendimos? Y hay otras cosas que tenemos por los méritos que hemos hecho. Por misericordia no nos quitan lo que por el hecho de ser tenemos. Ahí sí entra la misericordia. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Están pensando? Bueno, estas damas fueron hijas de Zelofajad de la tribu de Manashe. ¿Sí? Dicen ellas, nuestro padre murió en el desierto y él no tuvo entre la asamblea que se reunió contra el Eterno en la asamblea de Korah, sino que por su propio pecado murió, sin haber tenido hijos varones. ¿Por qué ha de ser omitido el nombre de nuestro padre de entre su familia por no tener hijo varón? Danos posesión en medio de los hermanos de nuestro padre. Y Moshe presentó juicio de ellas delante del Eterno. Y el Eterno dijo a Moshe para decir, hablan correctamente las hijas de Zelofajad. Ciertamente darás una posesión de herencia en medio de los hermanos de su padre y ponme atención, transferirás la herencia de su padre a ellas. ¿Tenían derecho? No, ya lo explicamos. Pero el Eterno hoy, ¿qué nos quiere decir con esto? Que incluso hay cosas a las cuales nuestros ancestros no tenían derecho, pero por el hecho de ser, debieron tenerlo. Y muchos no lo tuvieron. Tú lo puedes tener. Pero ¿qué dice aquí? Y Moshe presentó juicio delante de Yahweh. ¿Qué tienes que hacer tú? Con temor y temblor, Hashem, vengo ante ti. Vengo ante ti. Entonces, ¿entendemos bien el derecho por el hecho de ser? ¿Y el derecho por mérito? ¿Y qué tal si empezamos a invocar eso? ¿Qué tal si decimos, Señor, toma en cuenta mis méritos? Toma en cuenta los méritos de mis ancestros. Bueno, y al darles las tierras a las hijas de Zelofajad, ¿ustedes creen que ese derecho no trae consigo obligación? Por supuesto. Entonces, nuevamente, no solamente los derechos, sino también las obligaciones inherentes a lo bueno que yo voy a recibir.
¿Está bien? Entonces tenemos que tener una mente amplia, no una mente evangélica. Esa mente evangélica ya hay que quitárnosla de ahí, ¿sí? Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Ahora, ok, quiero ser, quiero tener, quiero estar, quiero lograr, quiero alcanzar. Todo eso es muy bueno. ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Elevarnos? Ok, va bien, pero seguimos pensando en nosotros. ¿Para? Canal de bendición, seguimos pensando en nosotros y el prójimo. ¿Qué es primero? Hashem. ¿Cuál fue el error de Sem? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Primero glorificar al Eterno y después bendecir. Entonces, ¿para qué son todas estas cosas? Para que el Eterno se glorifique. Me regreso unos años atrás en la vida de Moshe. A ver, ¿cuál fue el problema con la roca y el agua? El problema fue que el Eterno le dijo a Moshe, mira, dale, háblale a la roca y va a fluir el agua. Entonces Moshe, como estaba muy enojado, va y ¿qué hace? Le golpea la piedra. Sí salió levecito y luego ya le volvió a pegar y volvió a salir, pero ya abundante para las 12 tribus. ¿Estamos? Entonces el Eterno habla con él y le dice, ¿sabes una cosa, Moshe? Tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque mi nombre no se glorificó con la salida de esa agua. Lo que el Eterno quería era que su nombre, Él glorificarse con ese milagro. Por eso Él le iba a dar agua de las piedras a Israel. Los derechos, las concesiones, las bendiciones y los milagros. El único propósito que llevan es que el Eterno se glorifique en tu vida. Por eso les dije, no es que están pensando en ustedes. Y no está mal, sus respuestas fueron las adecuadas, pero va un escalón antes. Cuando oramos, ¿qué decimos, Señor? Glorifícate. Glorifícate en mi salud con el nombre el cual tú escogiste para manifestarte en mi salud. Rafael. ¿Qué estamos diciendo? Señor, dame la salud y te glorificaré. Dame la salud y tú te vas a glorificar. Ese es el propósito que tienen las bendiciones que vienen a nuestra vida. ¿Ok? Ahora, fíjense qué importante es lo que sigue. Regresemos con Moshe y el ejemplo que les doy. Moshe, cuando salieron de Egipto, ojo, ¿tenía derecho a entrar a Canaán? Por supuesto que sí. ¿Pero qué pasó? Perdió el derecho de entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque se volvió rebelde a la instrucción de Hashem. Y tú podrás decir, pero algo tan ínfimo como darle 2 toquecitos a la piedra, el problema fue el enojo, fue la ira con la que golpeó la piedra. El enojo y la ira lo hizo golpear la piedra no le respondió luego, luego. Y el enojo le quitó el derecho a entrar a Canaán. Y el Eterno habla con Moshe y le dice, porque fueron tú y tu hermano rebeldes a mi palabra. ¿Y qué está detrás de todo eso? Porque gracias a su desobediencia, yo no me glorifiqué en mi pueblo. Entonces, Moshe y Aarón en ese momento fueron piedra de tropiezo, porque no permitieron que el Eterno se glorificara a través de la piedra con agua. Dale un aplauso al Creador. Los derechos también se pierden y para siempre. No nos estemos moviendo nosotros en un asunto de esos. Y si nuestros ancestros
¿Perdieron derechos que les correspondían? A ver, Moshe, ¿quién era en Israel? Era el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Era el líder, era el primer ungido que el Eterno levantó para sacar a Israel y llevarlo hasta Canaán. Y la idea es que él entrara a Canaán también. Y más aún, el plan del Eterno era que Moshe retuviera el liderazgo y el sacerdocio. ¿Te acuerdas cuando vimos Shmot? Pero ¿por qué le quitó el Eterno el sacerdocio, el derecho al sacerdocio a Moshe? Porque dijo, es que soy muy lerdo para hablar. No, mira, yo mandaré a tu hermano para que... Pues sí, pero es que sáquese. En ese momento el Eterno le quitó el sacerdocio. ¿Y a quién se lo dio? A Aarón, su hermano. Porque ¿qué iba a hacer Aarón? ¿Qué iba a hacer Aarón? ¿Cuál era su papel? Intermediación. ¿Cuál es el papel de un sacerdote? Intermediación entre el Eterno y el hombre. Entonces Moshe no quiso. Bueno, con su conducta no quiso. Y le quitó el sacerdocio y se lo dio a Aarón. ¿Y qué le dijo a Aarón? A ti y a tu descendencia después de ti les daré sacerdocio eterno, por la eternidad, perpetuo. Bueno, ¿y acaso por lógica no le tocaría a los descendientes de Moshe continuar con el liderazgo de Israel? Sí, sí, pero el Eterno dijo, no, se lo vas a dar a Yehoshua. ¿Cómo crees que se sintió Moshe? Pero es que nada, la ira, la ira, la ira, el enojo, la furia, quita bendiciones y en muchos casos no se restauran las bendiciones. ¿Cómo ves? Y con esto terminamos y vamos a continuar el próximo lunes. Vamos a despedirnos de las naciones y les decimos Shalom. Muy bien, mis hermanos.